En un pequeño pueblo rodeado de imponentes montañas, vivía Clara, una madre conocida por su infinita calidez y su don para hacer que todos se sintieran parte de su familia. Aunque su propio hijo ya era un hombre adulto y vivía lejos, ese instinto protector que siempre la había definido seguía tan vivo como el primer día, esperando una oportunidad para manifestarse. Y esa oportunidad llegó en una tarde gris y lluviosa, cuando el viento aullaba contra las ventanas y las calles del pueblo parecían haberse rendido al abandono. En medio de la tormenta, un golpe débil, casi imperceptible, resonó en su puerta. Al abrir, Clara se encontró con una escena que le encogió el corazón. Un hombre joven, completamente empapado y temblando de frío, la miraba con los ojos perdidos, como si estuviera desconectado del mundo. No llevaba ninguna identificación, ningún papel que dijera quién era, y parecía no recordar ni su propio nombre. El miedo y la confusión se reflejaban en su rostro pálido. Con la voz llena de preocupación, Clara le preguntó, ¿se encuentra bien? El desconocido apenas pudo articular unas palabras incomprensibles antes de que sus fuerzas lo abandonaran por completo y se desvaneciera justo en el umbral de su casa. Sin dudarlo ni un segundo, como si fuera el gesto más natural del mundo, Clara lo ayudó a entrar. Con esfuerzo lo recostó en el sofá de su sala, el lugar más cálido de la casa. Inmediatamente se puso en acción. Le quitó la ropa mojada. Lo cubrió con mantas secas. Puso a calentar agua para un té reconfortante y llamó al médico del pueblo, un hombre de confianza que había visto crecer a generaciones enteras. El doctor llegó pronto. Evaluó al joven y su diagnóstico fue claro. Agotamiento extremo y una pérdida temporal de memoria, probablemente causada por un shock muy fuerte. Necesita descanso, mucho descanso, y alguien que lo cuide por unos días, concluyó el médico, mirando a Clara con complicidad. Ella asintió sin la menor vacilación. No era su hijo, no era un vecino, ni siquiera alguien que hubiera visto antes en su vida. Pero algo en la vulnerabilidad de su mirada la había conmovido profundamente, despertando ese instinto de cuidado que llevaba tan dentro. Durante los días que siguieron, Clara se convirtió en su ángel guardián. Lo atendió con una paciencia infinita, de esa que solo las madres parecen poseer. Le preparaba sopas calientes que olían a hogar, le contaba historias del pueblo para llenar el silencio, anécdotas de su propia vida, tratando de crear un ambiente de seguridad y calma. Se quedaba a su lado en las noches, cuando él despertaba sobresaltado, desorientado, sin saber dónde estaba. Su presencia era un ancla en medio de su tormenta interna. Poco a poco, con el calor de sus cuidados, el joven comenzó a abrirse, a confiar en ella. Le contó que solo recordaba fragmentos confusos, como piezas de un rompecabezas imposible de armar. Recordaba un viaje, la sensación de movimiento, luego un accidente violento y una abrumadora necesidad de huir de algo que no podía identificar. Clara escuchaba con atención, sin presionarlo jamás. A veces la memoria es caprichosa y tarda en regresar, le decía con voz suave. Pero lo importante ahora es que no estás solo, estás a salvo. Esas palabras eran un bálsamo para su alma perdida. Y entonces, una mañana, la luz comenzó a filtrarse en la oscuridad de su mente. Mientras Clara preparaba el desayuno, tarareando una vieja melodía, el joven bajó las escaleras con un brillo nuevo en los ojos, una claridad que no había tenido antes. Había recordado su nombre, Santiago, y con el nombre, como si fuera la llave que abría todas las puertas, llegó el resto de la historia. Era un voluntario que dedicaba su tiempo a viajar entre comunidades remotas, llevando ayuda y recursos. Durante una terrible tormenta, el vehículo en el que viajaba se había desviado del camino y él había caído por una ladera escarpada. Herido y desorientado, había logrado subir de nuevo, caminando sin rumbo, hasta que sus últimas fuerzas lo llevaron a ese pueblo y a la puerta de Clara. Al escucharlo, Clara sintió un alivio inmenso, una alegría tan profunda como si hubiera recuperado algo propio que creía perdido. La historia de Santiago tenía sentido, y ahora él podría volver con los suyos. Agradecido más allá de las palabras, Santiago quiso irse ese mismo día para avisar a su familia que estaba bien.
para decirles que no se preocuparan más. Pero antes de partir, se detuvo frente a Clara, con los ojos llenos de una gratitud que no podía expresar con simples palabras. «No sé cómo podré agradecerle todo lo que ha hecho por mí», le dijo. «Usted me cuidó sin saber quién era, sin esperar nada a cambio». Clara le dedicó una sonrisa llena de esa suavidad que la caracterizaba. Una sonrisa que parecía abrazar el mundo entero. «Hijo desconocido, todos merecemos que alguien nos cuide cuando estamos perdidos. Todos necesitamos una mano que nos guíe de vuelta a casa». Santiago prometió volver a verla, y cumplió su promesa. Unas semanas después, regresó. No llegó con las manos vacías, traía un ramo de flores silvestres, una cesta con comida, y lo más valioso de todo, una carta escrita a mano. En ella le decía que Clara no solo le había devuelto la salud física, sino algo mucho más importante. Le había devuelto la fe en la bondad humana, en la generosidad desinteresada. Desde aquel día, cada vez que su trabajo como voluntario lo llevaba cerca del pueblo, Santiago se detenía a visitarla. Y aunque no compartían la misma sangre, Clara lo recibía siempre con los brazos abiertos, como a un hijo que la vida, en un giro inesperado, le había regalado. Porque en el fondo de su corazón, ella siempre había creído que cuidar a un desconocido no era solo un acto de bondad, sino otra forma de cuidar al mundo entero. Gracias por acompañarnos en esta historia tan conmovedora. Si te ha gustado, no olvides darle a me gusta y suscribirte para no perderte más relatos como este. Hasta la próxima.